todo, pues agradecer pues, el tiempo de todos por venir a conocer un poco y a darles a escuchar un poco de lo que prácticamente lo que he aprendido, de lo que estamos viviendo y compartir un poco de lo que pudiera ser cosas que les ayude a ustedes en cuestión de nuevos cambios que están ocurriendo. Ahora sí que a partir no solo de la nueva normalidad, sino todo lo que viene en los cambios tecnológicos a partir, ahora sí que fuertemente de este año, ¿no? Entonces, uno de los temas que vamos a platicar o prácticamente que vamos centrados es la actualización de iOS, ¿no? Saber qué está ocurriendo específicamente con este dispositivo y cuáles son, cómo nos afecta a nosotros como personas o como anunciadores del lado de Facebook. Ok, entonces, se ha hablado mucho sobre ese tema, creo que muchos de alguna forma tenemos un conocimiento general de lo que está ocurriendo, pero a manera de resumen, como para, pues, ahora sí que concretar este tema, es que el dispositivo de iOS básicamente está mostrando ahora un pop-up en el cual a las personas les pide permiso para que las aplicaciones puedan entregar información a diferentes plataformas. Nos vamos a entrar un poco en Facebook, pero básicamente a varias plataformas, ¿no? Esto es para que las personas decidan qué quieren ver, qué no quieren ver, o simplemente no ver anuncios hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que está ocurriendo, sin meternos tanto rollo de qué es lo que está, todo lo que implica, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya tengan iPhone, o todos los que lo tengan, quizás ya lo están viendo, no lo han visto, a lo mejor sigue oculto, porque esto es un dato que estaba, pero que no se mostraba hasta cierto punto, ¿no? Ahora, esto es una excelente decisión al nivel usuario. ¿Por qué? Porque todos los usuarios, si nos ponemos los zapatos del usuario, pues nuestra información debe ser privada. No quisiéramos compartir esta información, no quisiéramos estar bombardeados de demasiadas cosas que de pronto tenemos en nuestros timelines de Facebook o cualquier otra de las redes, ¿no? Entonces, a nivel usuario, esto es excelente, que vamos a poder ver nuestro Facebook, nuestro Instagram, cualquier otro tipo de red social mucho más limpio y sin menos cantidad de anuncios que nos estén de pronto invadiendo, ¿no? Entonces, esto sí es un aplauso para el lado de ellos, pero ahora sí que no es vuelvo a repetir, no es una noticia muy grata para el lado de los anunciantes, pero vuelvo a repetir, los usuarios van a estar más que contentos. Ahora, los anunciantes, para esto vienen muchísimos cambios que tienen que ver con esto, pero es importante hacer énfasis a la parte del iOS, ¿no? O sea, este cambio está sucediendo para este tipo de dispositivos. No quiere decir que esté ocurriendo para el lado de Android. En su momento habrá un cambio quizás parecido, pero ahorita centrarnos en estos dispositivos, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Como vengo diciendo hace un momento, ¿no? Significa adiós a la información. En otros slides explicaré específicamente qué son, pero entonces, mientras menos información tengan nuestras plataformas de anuncios en estos dispositivos, los anuncios, pues básicamente van a surgir ciertos efectos, ¿no? Rendimiento y todo este rollo que iremos platicando. Entonces, esto sí va a ser un golpe fuerte para los que generamos este tipo de cosas en cuanto a datos, ¿no? Hay otras cosas que se salvan, que podemos seguir trabajando, pero es importante tener claro, muy claro estos puntos, ¿no? Perdemos información del lado de iOS. Ahora, antes de continuar, un poco del contexto ahora sí que dispositivos móviles que existen en México y un poco de información de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a nivel México, al menos cerrando el año pasado y iniciando aproximadamente tenemos 115 millones de smartphones a nivel México, ¿no? O sea, son la cantidad de dispositivos que hay y se prevé que aproximadamente anualmente crece un 4.3% de esto. Entonces tenemos más dispositivos que se van adquiriendo por parte de las personas, ¿no? Llevan como 2-3 años que iPhone va obteniendo alrededor entre el tercer y cuarto lugar, casi se ha metido siempre en el cuarto lugar de los dispositivos que más se venden. De ahí vienen otros dispositivos como podrán notar, pero el punto aquí es cuántos usuarios, cuántos dispositivos hay o existen en México, ¿no? Entonces, la data nos dice por ahí que tenemos alrededor de 12 millones de personas que tienen algún dispositivo Apple, ¿no? Hablemos de las diferentes versiones que existen. Entonces, ok, sabemos que hay esta cantidad de dispositivos en el mercado mexicano, ¿no? Ahora, después de la actualización que estamos viendo, en algunas encuestas que se han hecho a nivel internacional, al menos para prever cómo va a ser el impacto de esto, nos dice que aproximadamente puede haber un impacto del 38% de las personas que van a decir, no, no quiero que traquee mi información. Hay otras encuestas que tienen un número mucho más pequeño, que están hablando alrededor del 4%, y esto sí sería mucho más grave, ¿no?
Entonces, solamente es como para que tengamos un poco en cuenta esta data y sepamos cómo nos va a pegar. Ahora, haciendo una simulación, ¿no? No quiere decir que estos números sean tan exactos a nuestro nivel o a nivel México, pero solamente como para que tengamos una idea, un punto de referencia de saber qué tanto nos podría pegar, qué tanto nos está pegando y todo este cambio, ¿no? Entonces, si hablamos de esa cantidad de 12 millones de personas que tienen este software, este dispositivo, y hablando, mezclándolo con el tracking o lo que nos está diciendo la otra encuesta, podríamos decir que estaríamos perdiendo, si pensáramos en esta encuesta, alrededor de 7.5 millones de personas que estarían diciendo, no, no quiero que sepan nada de mí hasta cierto punto, no voy a tener. Entonces, estamos perdiendo esta cantidad de personas a las que le podríamos estar llegando. Y solamente estaríamos hablando de alrededor de 4.5 millones a las que sí le podríamos llegar. Esto dividémoslo a todo a nivel nacional. Si hablamos específicamente en México, hablemos específicamente de nichos, de sectores a los cuales le podríamos llegar. Entonces, sí es bastante el cambio, hasta perder 7.5 millones de personas sí es bastante, y ahí cada uno de ustedes responderá realmente cuántas personas de estos dispositivos compran o adquieren algún tipo de servicio que ustedes estén pautando a nivel agencia, a nivel servicio y todo, ¿no? Entonces, también va a ser muy importante esto y hay que ser mucho énfasis. Estamos hablando de estos cambios de iOS, pero realmente tenemos que sentarnos a ver si en nuestras compras, en nuestros dispositivos que entran a nuestro sitio web y todo, realmente el impacto de iOS genera una conversión y en este caso un monto realmente fuerte, ¿no? Muchos de pronto podrían decir, no, sí, en mi caso sí, el 70%, el 60% vienen de esos dispositivos, entonces sí, hay que aplicar todos los cambios y todas las medidas que se vienen. Si solo representa quizás un 30, un 20% en ganancias, con otro tipo de cosas, ir ajustando las tácticas, no quiere decir que no te va a pegar, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también háganse esa pregunta y no nos vayamos solo como con, ahora sí que con el ruido de que esto pudiera afectarnos demasiado. Ok, entonces, profundicemos un poquito más en el tema de qué significa este cambio, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos perdiendo justamente, como decimos, de la información, es que las cookies se van a empezar a perder, se van a dejar de colocar en los navegadores y esto es lo que va a ocasionar pérdida de información que ahorita iremos desglosando cada vez más, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Al no haber cookies, el pixel prácticamente va a estar perdiendo información. ¿En qué sentido? En todos los puntos de conversión que está teniendo o que va a tener un usuario alrededor de nuestras visitas. Una de las cosas importantes que hay que definir o entender es que el track que va a dejar de tener es todo lo que sale después de que hagas clic en el anuncio. Es decir, qué hicieron dentro del sitio, todo el embudo de conversión que habrán hecho. Si hablamos de un e-commerce, estamos hablando de que llegó al carrito, luego el que agregó el método de pago y al final pagó. Entonces, todos esos eventos o ese embudo, ese seguimiento que tenemos es lo que vamos a estar como perdiendo. Y parte de esto es que no vamos a poder medir un poco la parte de la situación demográfica. Tenemos un poco la información de que incluso qué edad tienen, un poco el género, entonces vamos a empezar a ver en nuestra data o en nuestros reportes cosas como no registro, entonces vamos a ver que hubo una acción, pero no sabemos específicamente de quién, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas como importantes que se estarán perdiendo. Ahora, como les vengo diciendo, esto no solo afecta a Facebook, afecta a todos. ¿Por qué? Porque este pop-up está obligando a todos los desarrolladores a decir, tienes que preguntarle siempre al usuario si quiere o no quiere. O sea, el dispositivo iOS no está, digamos que de manera estándar, negando el que se le pueda dar información. Simplemente es cada vez que instales algo, te va a preguntar, y esto los desarrolladores lo tienen que agregar. Entonces, no solo Facebook, sino todas las aplicaciones que instalemos dentro de este tipo de dispositivos. Ahora, un texto un poquito, como para tener más entendimiento de lo que está ocurriendo. Hablamos de las cookies y hablamos del pixel. Para que entender un poquito cómo funciona esto y la diferencia entre pixel y cookies, ¿no? El pixel podríamos llamarlo como lo vemos en algunos ejemplos que me gustaron bastante, es como el informante, ¿no? El que hablan diciendo, oye, fulanito dice tal, Luis Pech acaba de ir a tal cosa y todo, ¿no? Y las cookies, si lo queremos ver de alguna manera, son como las cámaras que logramos instalar, ¿no? O sea, si hubiera una persona físicamente, hay cámaras en su casa, hay cámaras en la calle, hay cámaras donde lo que va a comprar y todo. Entonces, básicamente, lo que hace el pixel o el informante es estar revisando las cámaras y estar dando información a Facebook. Oye, fulanito acaba de salir de su casa, tomó esta ruta, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ¿no? Entonces, básicamente un contexto de páginas es, llegó al app,
llegó a la landing, estamos observando que hizo el landing, hizo una conversión, ok, llegó a la thank you page y estoy teniendo todos los datos, ¿no? Y todo eso se lo estoy regresando a Facebook. Esa es la manera tradicional en la que funciona Excel. Ahora, ¿qué empieza a ocurrir? A través de esto, volviendo al ejemplo de las cámaras, es que le dicen, o lo que empieza a hacer el dispositivo iOS es que, ¿sabes qué? Desinstala todas las cámaras y la única cámara que vas a tener del dispatch solamente es cuando está en su casa y si llega a algún punto muy en específico, ¿no? Si su objetivo era llegar de su casa, no sé, a un centro comercial, lo único que vas a saber es eso, que llegó al centro comercial. ¿Qué ruta tomó? ¿Qué si se detuvo a tomar un refresco? Algo de eso, esa información se pierde. Y lo mismo ocurre con el lado de Facebook. Lo único que vamos a tener es que le hizo clic a un anuncio e hizo una conversión. ¿Cuál? Eso es lo que vamos a tener que definir y lo que practiquemos más adelante. Entonces ya no tenemos más información después de que salga adelante. Ahora, ¿quiénes son los afectados? ¿Quiénes están teniendo más problemas en esto, no? Si hablamos un poco a nivel técnico, podemos llamarlo así, hay como tres grandes categorías, ¿no? Todos aquellos que anuncian o que utilizan su plataforma, su aplicación para hacer o mostrar anuncios, ¿no? Todas esas personas van a ser afectadas, que es el primer sector que estaríamos, con el que estaría quizás perdiendo información muy relevante y va a salir afectado. Luego viene toda la parte de la gente que trabaja con el pixel, que seríamos más todas las personas que hacemos anuncios para empresas, trabajamos dentro de una empresa como PPC, todos los que utilizamos la data de vamos a trabajar en remarketing para todas aquellos que llegaban a tal categoría, a tal producto, aquellos que hicieron categoría 1, categoría 2, categoría 3, con el por medio del pixel, hacer esas audiencias, todo ese rollo de todo ese tipo de cosas, va a salir afectada porque es información que no vamos a tener. Y todos los demás que son o desarrollan, no solo desarrollan, sino que incluso monetizan, ahora sí que con sus mismas aplicaciones parte del dinero. ¿Por qué? Porque ya no van a poder monetizar de la misma manera, porque quizás los anuncios no se van a mostrar con la misma frecuencia, ¿no? Entonces eso significa una pérdida para ellos. Entonces estos son como las tres grandes categorías con donde van a sufrir para estos tipos de dispositivos, ¿no? Ahora, sectores. Si hablamos de sector, de quién va a salir afectado, podríamos hablar que en general son todos, pero si los pudiéramos categorizar, por decirlo de alguna manera, hay dos que pudiéramos decir, ¿no? Todos los que necesitan o tienen un plazo, o sea, que sus productos necesitan tiempo para ser comprados, ¿no? Por ejemplo, una inmobiliaria, una agencia de viajes, una agencia automotriz, que sabemos que las personas no toman la decisión de un día para otro, ¿no? Esto tiene que ver mucho con cosas que veremos un poco más adelante, que son las ventanas de atribución, como le llaman algunos, donde se va a perder esa información. No es que no lo vaya a traquear, simplemente que el track va a llegar un poco tarde. Entonces, estas personas, si eres de alguna de estas industrias, quizás estás viendo este bajón o lo vas a ver pronto. Los que no es que no lo vayan a sentir, simplemente quizás se dé porque es su naturaleza, quizás se da un poco de compra más rápida en el lado de los sistemas, ¿no? Claro que también va a depender muchísimo del tipo de productos al que estés inmerso, ¿no? Es claro que quizás si es cuestiones de compra de productos más de hogar, toma un poco más de tiempo, pero aún así no. Si estás que vas a Amazon o ese tipo de cosas, este tipo de productos, quizás sea más rápido, entonces esa información sí se pierda, pero en menor cantidad. Entonces, si los categorizamos así, pues ya vas viendo para dónde te va a afectar, cómo te va a afectar y todo esta parte, ¿no? Ahora, ¿cómo afectan estos cambios ya a nivel anuncios? ¿Cómo se empiezan a mostrar? ¿Qué es lo que vamos a percibir? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a tener que hacer en ese momento, ¿no? Uno de los primeros cambios es que los anuncios van a ser menos eficientes. Como dijimos, o como el ejemplo que puse, que vas a tener menos cámaras para poder ver qué hace el dispatch, pues al tener poca precisión, al poder saber pocos datos, los anuncios que vas a poder mostrarle, pues ya no van a ser de la misma manera como estabas acostumbrado a hacerlo, ¿no? Solo un evento vas a poder conocer al final, lo que les decía, solamente si detonó 3 conversiones, no sé, bajo un ebook, luego hizo una llamada, por decirlo, si lo tienes traqueado, y luego dejó sus datos para hacer algún tipo de conversión, de esas 3 solo vas a ver una, ¿no? Que veremos también, profundizaremos un poco más adelante. Entonces, eso nos va a hacer que perdamos toda la parte del recorrido del mismo usuario, ¿no? El tamaño de las audiencias de retargeting se van a reducir porque justamente por lo que decimos, ¿no? Normalmente teníamos audiencias de personas que visitaban categoría 1, categoría 2, categoría 3, visitaban ebooks y todo este rollo, ¿no? Que visitaban específicamente. Entonces, esto va a provocar que el retargeting cada vez sea
más pequeño, recordemos, en la parte de iOS, ¿no? Si hablamos de Android, quizás se mantengan todavía, vamos a tener menos, pero vamos a perder toda esta parte de esa audiencia. Ok, anuncios menos efectivos, lo que les decía, como ya no vamos a poder hacer el track, ya no vamos a poder hacer un retargeting de personas que llegaron a categorías específicas, a sitios específicos, por lo tanto el remarketing va a ser un poco más difícil, por lo tanto el mensaje muchas veces ya no va a poder llegar, quizás tenemos el primer anuncio que nos invita a visitar el sitio, pero luego para regresar a una oferta es donde va a estar lo complicado, porque no se los vamos a poder mostrar, y eso es lo que va a hacer que el anuncio sea menos eficiente y efectivo. Ahora, para tener la PER de esta información, teníamos una herramienta muy valiosa que se llama el Audience Insight. Digo, para los que lo conocen, normalmente lo utilizamos para poner algún tipo de comportamiento y en base a eso que nos mostrara datos demográficos, en qué lugar está, cuáles son las páginas que sigue y todo este rollo, ¿no? Esta información no es que no pudiera ver, la va a tener, pero va a ser menos precisa. Y al ser menos precisa la información que vas a ver ahí, digamos que no te va a servir de mucho. Esto prácticamente va a desaparecer unos cuantos semanas, si no mal recuerdo. Entonces, esta data la vamos a perder y vamos a tener que trabajar otro tipo de segmentaciones en base a otro tipo de información, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar perdiendo y volver a repetir. ¿No? La desaparición básicamente de la herramienta de Audience Insight. Esa es una de las cosas que vamos a empezar a perder, ¿no? Esa herramienta que suele ser bastante valiosa. Ok, entonces, optimización limitada. ¿Esto qué quiere decir? Esta parte de la optimización limitada quiere decir que estamos acostumbrados antes a generar todo tipo de conversiones o eventos. Evento 1, evento 2, evento 3, se registró en la landing 1, se registró en la landing 2, todo este rollo, ¿no? Podemos generar hasta 40 conversiones al mismo tiempo, eventos, y esto nos ayudaba a tener mayor información del recorrido de lo que era el mismo usuario. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Lo único que vamos a tener, o lo que nos va a permitir hacer Facebook, son 8 conversiones por dominio, por píxel, perdón. Y entonces esto quiere decir que de estos 8 tenemos que categorizarlos, que también veremos un poquito más adelante, para decidir cuál es la conversión que realmente queremos ver al final de todo esto, ¿no? De todo lo que hizo el usuario después de que le hizo clic al anuncio de Facebook. Ok, una de las cosas que también va a empezar a ocurrir para esta información es que va a haber un retraso aproximadamente de 3 días de visualización. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a aprender una campaña de conversión, por ejemplo, y puede que a lo mejor el primer o el segundo día estás acostumbrado a que haya alguna cantidad de conversiones, y esta cantidad de conversiones no la vas a ver reflejadas, sino hasta después de hasta 3 días, ¿no? Entonces, al tener esta data retrasada, realmente no podemos predecir si nuestro anuncio estuvo bien, estuvo mal. Entonces, ahí sí es donde el reporte va a ser como bastante irreal. Vamos a tener la data, pero después de todo esto, que ahorita igual explicamos cómo funciona. Entonces, esto es un dato muy, muy importante que sí nos va a afectar, vuelvo a repetir y hago énfasis, la parte de iOS en específico. Ahora, esto es también un tema que igual se puede tocar, que se podría profundizar, pero básicamente, ¿qué es? Los cambios de atribución que también nos van a afectar. Básicamente cambiamos de 28 días a 7 días. Entonces, como manera de ejemplo muy rápido de la parte de 7 a 28 días, ¿no? Lo que hacía antes Facebook era que podrías a lo lapso de 28 días, puedes estar bombardeando a una persona con diferentes anuncios, con una campaña, con la segunda campaña y la tercera campaña, ¿no? Y así lo tenías alrededor de 28 días. El cookie estaba siguiendo, el pixel estaba informando todo lo que está pasando, pero al final la persona convierte. Y esto de atribución al 28 días, tenemos un margen de 28 días para que al final, cuando convierte el usuario, pudiéramos saber si el que lo ayudó a convertir fue la campaña 1 a través de su anuncio 2 o la campaña o la última campaña a través de su anuncio 3, ¿no? Entonces, esto pues nos daba un poco más de tiempo de saber qué es o cómo era la interacción del usuario con nuestros anuncios.
Por eso vuelvo a repetir, la parte de las personas que tienen como un tiempo más largo para decidir, pues tenía ese rango de tiempo para decir, bueno, si tengo una oferta, por ejemplo, en el sector automotriz, donde primero muestro cuál es el tipo del coche, luego los descuentos del coche, y luego mostrabas al final un registro, no sé, un registro con nuestra gente. Si al final la persona hacía esto con el registro de la gente, podemos decir que esta persona o este anuncio fue el que generó esa conversión o lo generó cualquiera de nuestras campañas. Ahora nos redujeron a solo 7 días, entonces solo tienes 7 días para que podamos decidir. Digo, si a 7 días lanzaste solo una campaña, pues ya no puedes lanzar, o sea, esa campaña te tendría que decir si convirtió o no, pero puede, como con la experiencia que vamos adquiriendo, que a lo mejor la segunda campaña es la que respondía. Entonces, al tener este corte, las campañas pudieran pensarse que no son efectivas, pero no es eso, sino que la atribución se acortó y todos los factores de retraso nos van a dar este tipo de reportes, información un poco errónea hasta cierto punto, ¿no? Ahora, en resumen, muy rápido, ¿qué es qué es lo que estamos haciendo? Perdemos el tracking de eventos, es decir, el embudo completo, vamos a poder solo visualizar uno. Tenemos toda la parte de la información demográfica, como volvemos a repetir, se empieza a perder, vamos a ver cada vez más columnas de no registro, no sé, todo ese tipo en la parte de reportes, ¿no? Entonces vamos a poder saber específicamente quién es, ¿no? La atribución a las conversiones se cambió, y los reportes dejan de ser precisos. Entonces, básicamente esto es lo que está ocasionando esta actualización. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué es lo que podemos desarrollar? ¿Qué es lo que está proponiendo Facebook, ¿no? Esto, digo, en muchos casos ya se están aplicando, en algunos casos se aplican y todavía tenemos confusión de por qué ocurrió esto y todo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poco de las cosas que podemos empezar a hacer con Facebook y algunas observaciones que deben tener en cuenta al aplicarlos, ¿no? En sus plataformas. Ahora, recomendaciones que nos da Facebook. Lo básico, verificar tu dominio. Esto es una de las cosas que van a ser totalmente imprescindibles que ustedes realicen. ¿Por qué? Porque lo que te está haciendo Facebook es que te está diciendo, un píxel, solo un píxel va a poder ser instalado en ese dominio porque ha sido verificado acá. Antes estábamos acostumbrados que para los que trabajamos en agencias llegan cuentas antiguas, llegan cuentas nuevas y vemos que hay un pixel de otra agencia, pixel de otro track, instalamos el de nosotros sin problema, podemos traquear visitas y todo. Entonces esto va a desaparecer. Esto va a ser muy importante porque todos estos eventos que ahorita vamos a ver, todos los cambios, va a también significar una mejor gestión, un mejor orden en la creación de administradores comerciales. Voy a repetir, el que dé alta verifique este dominio va a poder generar los eventos. Si no tienes verificado este dominio y eres el dueño, tienes que empezar a hacerlo. Si eres una agencia, tienes que pedirle acceso a tu mismo administrador o a la empresa a la que estés trabajando para que se pueda hacer desde ese administrador y él sea el dueño de este dominio que luego va a ser asociado prácticamente con el, ¿no? Entonces, va a ser muy importante este tipo de cosas. Otro punto que es como la controversia, ¿no? Muchas veces justamente estamos acostumbrados a ponerlo, ¿no? Como decíamos, varios, y a lo mejor tenemos diferentes subdominios. Subdominios para hacer landing, subdominios porque es otra empresa, subdominios porque sirve para otra cosa. Lo que pasaba normalmente, lo que a veces sucede con las empresas es que, ok, yo manejo esta, tú manejas esta, tú tienes un administrador. Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir? Que Facebook ya, bueno, puso el dominio, va a ser tratado igual para todos, por lo tanto los subdominios se envuelven en un solo evento. Entonces, si tu agencia o tu cliente está trabajando con varias agencias y tiene sus propios píxeles, va a haber aquí el choque, ¿no? Entonces, va a tener que haber un solo administrador que cree el evento prácticamente para todos para que puedan ser medidos correctamente. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado para los que trabajamos con empresas, ¿no? Y poder darle esa asesoría de que ellos tengan el poder de uno solo y ayudarlos a generar todo esto. Si en el caso de una sola empresa, está bien, pero si estamos trabajando, conviviendo con otras agencias, vamos a tener que tener este tipo de cuidados y estar muy bien alineadas para que no nos ocurra de quién tiene el dominio, quién lo verificó, que muchas veces soporte nos puede ayudar a verificar quién lo tiene, pero sí va a ser un cambio muy importante al lado de los que generamos todas estas campañas y trabajamos a lo mejor con empresas que necesitan varias o tienen varias agencias, ¿no?
Ok, lo que decíamos, crear 8. Si ya dijimos que solamente va a ser permitido un solo dominio y hablábamos de que ya no podemos crear tantos eventos, solo vamos a poder crear 8. Entonces, tenemos que decidir cuáles van a ser los 8 eventos que necesitamos crear, ¿no? Lo más seguro, o digo, en el caso de lo que sean una parte de los eventos y todo, normalmente si es un e-commerce, sabemos cuáles no, contactar, añadir carrito, buscar, insertar, ya estamos como por ahí, ¿no? Pero necesitamos poner en la prioridad más alta lo último que necesitamos medir. Porque, vuelvo a repetir, no vamos a poder ver todo el embudo completo. Luis Pech hizo clic a un anuncio y de ahí sí hizo un checkout, luego primero agregó su carrito, luego agregó todo lo que es su método de pago y luego compró. Esos 3 eventos, el único que vamos a poder ver es si compró o no compró. Estamos acostumbrados a lo mejor a generar el evento de que descargó un ebook, dejó su nombre en un formulario y luego hizo clic en un registro y ese lo vamos a poner comentario. El único que vamos a poder ver es si se registró. Si nosotros queremos hacer el embudo completo en Facebook, no lo vamos a poder hacer. Entonces, prioricen muy bien cuáles son y cuál es la prioridad más alta. Y vuelvo a repetir, si trabajan con varias agencias o están conviviendo con varias agencias, va a ser importante que alineen este punto. Una de las cosas igual que hay que tener mucho cuidado, va a ser importante, es que cada vez que se agregue alguno de estos eventos, cada vez que se actualice uno de estos eventos, todas las campañas de conversión se van a detener alrededor de 72 horas. Entonces, tienen que dar de alta todos los eventos que sean de prioridad, porque si hacen alguna bonificación, se van a mover o se van a detener estas campañas. Podría ser hasta 72 horas, pudiera ser menos. Sabemos que Facebook a veces lo hace de manera inmediata, pero a veces no. Entonces, sí va a ser muy importante cómo van a tener que dar de alta esto, porque pudiera parar prácticamente 2 días toda una campaña que está generando algún tipo de retorno de inversión. Ok, otra de las cosas importantes, siempre asociada a la parte de la atribución, es cambiar todos los anuncios de 28 a 7 días, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Oye, Luis, pues sí, yo llevo una campaña que he estado generando desde hace 3, 4 meses, o sea, me sirve el mismo campaña, solo le agrego un conjunto y estoy generando conversiones, ¿no? Correcto. Lo que va a ocurrir es que cuando estés a nivel campaña, a lo mejor vas a ver que ya no te va a mostrar el número total de lo que había. Es decir, dentro de tus campañas había un conjunto, había 2 conjuntos y que la suma total te daba, por ejemplo, 10, ¿no? Tú sabes que cuando vas a campañas vas a ver ese número 10. ¿Qué va a pasar? Que ya no lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque todos los conjuntos nuevos que hayas creado, si creaste el primero, digamos, hace un par de meses y creaste uno ayer, el primero va a tener el de 28 y el segundo va a tener el de 7. Si tú entras a la campaña, vas a poder visualizarlo, pero si no, no. Entonces la recomendación va a ser que empieces a crear tus campañas otra vez de nuevo o migres prácticamente tus campañas a esta nueva forma de atribución, ¿no? Ese va a ser como la solución para que entonces ya puedas tener la data, puedas tener esa visualización de datos correctas y ya no estés como buscando por qué no se muestra esa información. Entonces va a ser muy, muy importante esto. Ok, implementación de la API. Esto es como algunas de las formas, prácticamente no la forma, va a ser la forma en la que vas a tener o vas a poder tener acceso a esta cantidad de eventos, a rastreo y todo este rollo, ¿no? Entonces, para explicar un poco esto, tiene un contexto más detrás técnico más profundo, pero al menos para darnos una idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría antes? La persona llegaba al navegador, el navegador era el que nos ayudaba a colocar las cookies para saber lo que ocurría. Esta vez el navegador ya no va a poder darnos información. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el mismo servidor en el que esté nuestro sitio web es el que va a poder recoger alguno de estos eventos y esto se lo va a enviar a través de otros terceros, dependiendo del desarrollo que tenga, la información y luego esta información se la va a mandar a Facebook. Entonces, entre todo ese proceso perdemos tiempo y ya vemos bien. Entonces, va a ser muy importante toda la parte de las integraciones con la API, ¿no? Los que ya lo tengan, ahorita vamos a hablar un poquito de quiénes podrían ser y cómo podemos hacer algunas cosas, ¿no? Pero va a ser muy importante que esto lo empiecen a implementar para los que ya tengan ese, o los que puedan hacerlo, ¿no?
Lo podemos hacer todavía por URLs, sí lo podemos seguir haciendo, podemos asociar un evento a las conversiones, es claro que lo podemos hacer, pero para tener data mucho más real, va a tener que ser este medio. Ahora, siempre está el lado del API, ¿no? Para todos los que ya trabajan con Shopify, WooCommerce o algún tipo de estos comercios, ya está integrado de alguna manera este API. Entonces, por ese lado no va a haber mayor problema para generar ese track con esos eventos de integración, porque ya han trabajado anteriormente y ya lo desarrollaron, ¿no? Entonces, la recomendación sería que si ya las tienen, trabajas con estas plataformas, hagan esta migración para que empiecen ya a tener data un poco más real, más exacta, empiecen a medir, se empiecen a acostumbrar de cuáles van a ser todo este tipo, ¿no? Sabemos, como voy a repetir, va a haber un retraso de 3 días, hasta 3 días, 32 horas, pero quizás incluso sea menos. Entonces, empiecen a migrar a todos los que ya tengan o trabajen con algún tipo de plataformas. Ok, para aquellos que, digamos, no trabajan con una plataforma como tal, trabajan de forma independiente, es un desarrollo independiente, lo que va a ocurrir es que hay que trabajar con toda la documentación que nos está brindando Facebook para generar este tipo de desarrollos, ¿no? Para poder generar este tipo de integraciones. A la par, igual hay varios desarrolladores que ya están trabajando, podríamos hablar quizás de un Zapier o todo este tipo de integraciones que existen, que quizás puedan ayudarnos a generar esa integración, esa conexión y todo este rollo, ¿no? Esto que va a implicar muchas veces también para todos estos es que va a implicar un costo adicional, es decir, esto de por sí, digo, el costo adicional de alguna manera va a ser necesario para todos, ¿no? Para mejorar la data, para mejorar qué es lo que estamos viendo y todo, ¿no? Entonces, este cambio también supone un costo para agencias, para desarrolladores, para que cada vez tengamos cosas más efectivas, ¿no? Si no es por el lado de desarrolladores, voy a repetir, va a ser por el lado de integraciones. No tengo un desarrollador a mi lado, pero ya sabemos que alguien desarrolló algo para poder generarlo, vamos a tener que contratar el servicio. Seguramente va a haber las versiones gratuitas como las hay en todos, a lo mejor te va a dejar rastrear un evento, o quizás nos van a dar un lapso de más tiempo para tener esa información, entonces vamos a tener que jugar con esto y cada vez irnos adaptando a todos estos nuevos cambios. Ok, estas son como las recomendaciones que tiene Facebook alrededor, que son importantes que las empecemos a agregar y empecemos a ver qué ocurre, cómo se está midiendo y toda esta parte, ¿no? Va a ser muy, muy importante porque es la única manera en la que vamos a saber qué tanta información realmente estamos perdiendo, cuánto es la dilatación y todo esto. Entonces sí es importante que se empiece a hacer. Ok, una de las maneras que se está proponiendo para recuperar la data en tiempo real, importante recapitular un poco, ¿no? Lo que estamos perdiendo es información y cosas en tiempo real. Las herramientas que nos pueden ayudar son herramientas como Google Analytics, que nos van a ayudar a entender cuándo sucedió la conversión, en dónde sucedió la conversión, nos van a dar parte de esa información que estamos perdiendo con las analíticas de Facebook, ¿no? Entonces vamos a tener que apoyarnos, vamos a tener que trabajar con estas herramientas. Son herramientas que de alguna manera ya saben, de alguna manera ya conocen la mayoría, quizás con mayor o menor profundidad, pero hay que prepararnos con todo este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le va a poder dar seguimiento a todo este tipo de conversiones? Una de las tantas soluciones que pueden haber en este momento son la construcción de UTMs, ¿no? Es decir, el track desde dónde vino, qué campaña, poder hacer el track incluso por anuncio para poder saber y atribuirle de alguna forma al anuncio que este ayuda a convertir, que también es un tema de poder configurar el tema de atribución en Analytics, que tenemos que meternos a conocer cómo funciona para aquellos que no lo tienen y generar estos UTMs. Google tiene una y las mismas campañas de Facebook pues lo pueden generar de manera automática, ¿no? Y estos nos van a empezar a dar información a través de las herramientas de Google Analytics de lo que está sucediendo. Google Analytics tiene sus múltiples vistas, ¿no? Saber desde qué campaña, sabemos la fuente, en este caso si queremos saber qué es Facebook, las fuentes, la campaña que queremos estar revisando y queremos saber el tipo de conversión. Se vuelve a repetir, esta herramienta nos va a ayudar a recuperar información en tiempo real. No quiere decir que nos va a dar data precisa, pero sí vamos a tener algo más exacto que lo que nos está dando Facebook, tomar decisiones en base a eso y compartirlas con el equipo. Ok. Para todo esto es claro que necesitamos configurar la herramienta, ¿no? Entonces aquí sí va a haber un proceso de aprender a crearlas.
Si estás familiarizado con esto, va a ser excelente, no te va a costar mucho agregar todo este tipo de eventos. Si aún no estás familiarizado, es momento de sentarte y ponerte a aprender de cómo lo puedes hacer. Es cuestión de unos cuantos clics, un cuantos procesos, dependiendo de la complejidad de tu sitio, pero si no, básicamente es cuestión de unos clics, ¿no? Para que entonces ya puedas generar estos embudos, ese track, todo lo que necesitas saber del recorrido del mismo usuario. Ahora, importante, es una herramienta muy potente, es una herramienta que nos va a dar esa data que no vamos a poder obtener tan rápido de Facebook, pero Google Analytics está cambiando, ha tenido otras versiones, pero ahorita está ya prácticamente a migrar a lo que se llama Google Analytics 4, que esto qué quiere decir, es una migración para obtener información de eventos muy parecidos a lo que está haciendo Facebook. Entonces, el cambio de Facebook solamente es pie para algo que ya ha estado sucediendo desde hace unos años atrás, donde prácticamente si tú entras a un sitio, a veces deseas aceptar las cookies, eso es como lo primero que está ocurriendo. iOS acaba de dar un paso más grande, Google va a dar un paso similar, entonces hay que migrarnos y empezar a entender este tipo de herramientas para que podamos trabajar juntos y entender la data de lo que está ocurriendo. Ahora, esto es como todo por la parte de las métricas, toda la parte del reporteo. Eso es como muy importante entender, ¿no? Data que estamos perdiendo, cómo la podemos lograr revisar, la podemos seguir viendo en tiempo real, ¿no? Viene toda la parte de las estrategias. Ok. Antes de todo, antes de empezar a sacar como conclusiones, quizás si es muy evidente lo vas a notar, pero antes de todo eso, lo bueno o lo que se está recomendando también en muchos casos es que puedas exportar toda la información que tengas de campañas dentro de Facebook. ¿Para qué? Para que determinado mes, 2 meses, 3 meses, como normalmente estés acostumbrado, como creas que te pueda funcionar comparar, puedas hacer literal, para la redundancia, esa comparación entre lo que estaba sucediendo antes y lo que está sucediendo en ese momento y puedas tener la información de cuántas conversiones estás perdiendo, más que conversiones, si por ejemplo la tasa de conversión sigue siendo la misma a pesar de que la data está por ahí un poco lenta y toda esta parte, ¿no? Entonces va a ser muy, muy importante que tengas ese punto de comparación para incluso no solo como tú persona que haces, como empresa que estás haciendo pautas, sino para que incluso el cliente se le pueda mostrar si estos cambios realmente están afectando a nivel anuncios. Claro que ellos lo van a ver, digo, la parte de los clientes son más financieros, entonces quizás van a ver el número del retorno de inversión, el número de ventas, ahí van a ver qué está pasando, qué no está pasando, y nosotros poder decir qué está ocurriendo y qué acciones hemos empezado a tomar. Entonces va a ser muy importante que respalden esta información. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente, ¿no? Estamos perdiendo data a nivel seguimiento, es decir, qué pasa después de que la persona hace clic a nuestro anuncio, ¿no? Todo lo que va después no lo vamos a saber, todavía no vamos a tener esa data completa, pero lo que sí vamos a tener aún es la orientación de los anuncios, es decir, aún podemos seguir trabajando con nuestras audiencias, generarlas dentro de la plataforma, mandárselo a esos dispositivos, esa parte sí la vamos a tener, quizás va a empezar a tambalear un poco, pero aún lo podemos hacer porque hay información que todavía tiene Facebook. La que no sabemos es lo que pasa después. Entonces, ¿qué sí podemos seguir haciendo? ¿Qué podemos trabajar? Al menos, quizás no nos va a ese nivel de conversiones, ese nivel de leads, esa calificación, no la vamos a tener tanta. Al menos vamos a poder generar audiencias por medio de interacción. Por ejemplo, vieron un video a X porcentaje, ¿no? Y así cada vez tenemos que ir trabajando con todo ese tipo de interacción. Entonces, si aplicáramos eso, por ejemplo, tendríamos que ver que nuestros anuncios de video, quizás lean los anuncios de 16 segundos o cosas, ese tipo de cosas, sí funcionen, vamos a poder generar una audiencia, un retargeting, pero quizás no nos da una cierta confianza de qué tipo de lead sea. Quizás lo que va a ocurrir, o lo que en muchos casos ya se hace, es tener un video mucho más largo para que entonces, dependiendo de hasta dónde llegue, vamos a saber qué tan buena es esa calidad no de más que visitas, más de reproducciones, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar con estrategias de video, más que estrategias de video, del contenido del video, para que realmente podamos saber si lo vio todo, vale la pena, si vio la mitad, pues puede que sí, pero si vio menos de la mitad, quizás no. Entonces es todo lo que vamos a trabajar en esto.
¿Podemos trabajar en marketing con estos públicos? Sí lo vamos a poder hacer, pero vamos a tener que tener mucho cuidado con el contenido para que realmente esto funcione. Generar lookalikes. ¿Qué pasa? Lookalikes no vamos a poder generarlos como vuelvo a repetir, que visitaron tal sitio, tal categoría, porque es información que vamos a poder perder. Pero todo lo que son las bases offline que podemos generar a través de otras estrategias, las vamos a poder subir, contar, porque tenemos cierta información, sabemos su nombre, sabemos su correo, su teléfono quizás, y entonces a base de esa información, Facebook va a poder generarte un remarketing, un lookalike, aún hay que ver qué tan eficiente, pero aún va a poder generar ese tipo de datos. Entonces sí va a ser muy importante que entonces todas tus bases de datos estén actualizadas lo más preciso posible, porque si tienes una base de datos muy, muy antigua, pues va a ser un poco difícil, pero necesitamos que las bases de datos estén lo mejor actualizadas para que entonces ese lookalike realmente pueda funcionar. Tenemos herramientas como la puede ser Mailchimp, por ejemplo, que tiene esa sincronización automática. Hay que organizar muy bien esas bases de datos para que entonces esa integración pueda funcionar correctamente. Entonces, hay que estar muy bien organizados con sus bases de datos. Ahora, otra cosa que es importante empezar a hacer es trabajar las campañas por tipo de dispositivo. Así de esta manera vamos a poder medir y vamos a poder revisar cuáles las conversiones estamos perdiendo, ¿no? Lo que les decía a un principio, es importante que pues revisen realmente cuánto es la audiencia de iPhones, en este caso de iOS, que realmente representan en sus anuncios, en su retorno de inversión, para que sepan si está afectando o no tanto, ¿no? Y hacer esta división les va a dar muchísima más claridad para saber qué tipo de tácticas, qué tipo de estrategias van a realizar. Las estrategias, de alguna manera, quizás se mantengan, nada más un plus de agregar esto, un plus de agregar lo otro. Entonces sí va a ser muy importante que hagan esta división para que puedan interpretar la información. Si lo mezclan todo, van a ver quizás impresiones, van a ver retardos, entonces esta información va a quedar un poco tan valiente. Entonces, al hacer esto, nos ayudará a tener claridad de qué podemos hacer y cómo están funcionando. Ok, otra de esas son más que una estrategia, es una táctica, ¿no? Si sabemos que son dispositivos de iPhone y sabemos que genera un tipo de conversión, empecemos otro tipo de tácticas, por ejemplo, el de mensajes, ¿no? Sabemos que nos va a dar un poco menos o menor cantidad de leads, pero sabemos que también nos puede dar una cantidad de mayor calidad. ¿Por qué? Porque estamos platicando con estas personas, les podemos dar información, podemos extraer información, entonces lo importante es trabajar con las herramientas que nos ayuden a extraer información directamente del mismo usuario. Entonces, intentemos hacer esto, trabajemos con bots para empezar a trabajar. Si ya no puedo traquear lo que está pasando en el sitio web, quizás trabajar con herramientas que nos permitan hacer, de alguna manera, flujos de trabajo dentro de interacción por ejemplo, un menú chat, por decir algo. Quizás esto ahí nos va a dar más pistas y vamos a poder generar otro tipo de estrategias que nos permitan hacer otro tipo de retargeting, sí, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Y esto nos va a ayudar bastante a quizás a mejorar los números que en este momento pudieran ser afectados. Generación de lead ads. La generación de lead ads, sabemos que para los que lo aplicamos puede llegar a generar una cantidad de leads de mayor prácticamente volumen, pero van a ser como nuestros caballitos de Troya de alguna manera. Para extraer esa información, generar esas bases de datos y poder generar esos lookalikes, esos remarketings, para que sean lo mejor efectivos, ¿no? Entonces, sabemos que a lo mejor van a ser leads un poco fríos, pero entonces hay que trabajar en las estrategias del embudo, combinarlas quizás con otro tipo de tácticas, como podría ser la parte del mailing, que de alguna manera algunos dicen que son muertos, pero cuando realmente se utiliza muy bien el mailing puede llegar a traer resultados o complementar cosas muy buenas, ¿no? Cuando se hace de manera eficiente. Entonces, no descartemos esta opción, empecemos a utilizarlo, dividiendo los dispositivos para ver un poco qué está ocurriendo y cómo tratar a cada uno de los usuarios por dispositivo. El comportamiento pudiera ser similar, quizá, pero al menos empezar a ajustar a detalles por ahí, ¿no? Ahora, estos son como recomendaciones de tácticas general, voy a repetir, con la información o utilicemos todas las tácticas que nos ayudan a obtener información del usuario, hasta cierto punto con su consentimiento, para poderlas mezclar con otro tipo de tácticas. Entonces, la presencia omnicanal, la presencia de hacer tácticas más grandes van a ser ahora mucho más imprescindibles para que todos estos canales, en el caso de Facebook, puedan tener mayor efectividad, ¿no? Ahora, tenemos otras herramientas
que podrían ser CRMs, que de alguna manera ellos o construyen su propia información, su propio traqueo a través de servidores, ¿no? A través de otro tipo de tecnologías. Y HubSpot es una de las formas en las que podemos obtener también información muy similar a como lo hace Google Analytics, pero que nos pueden dar todavía puntos mucho más efectivos, porque todo es una herramienta que concentra todo de alguna manera. Entonces, estamos hablando de que HubSpot, justamente lo que decíamos, ¿no? Puede traquear toda la parte de los UTMs que podemos generar a través de las herramientas de HubSpot. Podemos identificar en dónde está sucediendo, en qué tipo de red. Podemos saber cuántos contactos generaron y cuántos clientes. Es algo que de alguna manera en la parte de Facebook vamos a perder, ¿no? Entonces, este seguimiento lo vamos a poder seguir haciendo por el lado de Facebook, ¿no? Quizás haya data que aún se sigue perdiendo, pero es un poco más precisa porque ya tenemos toda la información de lo que está ocurriendo dentro de nuestro sitio, ¿no? Entonces va a ser importante. Si tenemos construido nuestro sitio en HubSpot, este tipo de cosas nos van a ayudar, ¿no? O sea, podemos generar conversiones, podemos generar incluso eventos que se pueden integrar con la parte del Analytics. Entonces, si hiciste un evento de Analytics, lo puedes extraer al lado de Google, perdón, al lado del CRM, para que entonces puedas tener esa misma data en una sola plataforma y empieces a visualizar ahora sí un conjunto de datos que te ayuden a tomar decisiones, en este caso en los canales de PPC. Si hablamos específicamente de PPC, tenemos el plugin que nos ayuda a sincronizar todo este tipo de data, ¿no? Entonces vamos a poder saber en qué campañas, vamos a poder saber todo ese recorrido del usuario, es decir, se volvió MQL, SQL, se volvió cliente, de alguna manera, si lo queremos ver, se fue inscrito, luego hizo tal acción y luego otro. Todo esto lo vamos a poder saber a través de las herramientas de HubSpot, ¿no? Por el mismo track que puede generar esta herramienta. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, con este tipo de datos vamos a poder saber específicamente qué ha hecho el usuario, ¿no? Desde qué tipo de anuncio, cuál fue la variación que puede traer, podemos saber todo lo que está ocurriendo en el lado del usuario y también podemos trabajar toda la parte un poco de la parte de la atribución, que es otra forma de verla que tiene HubSpot muy similar, pero nos va a dar una idea. Eso va a ser muy importante para que podamos empezar a ver todos estos puntos de conversión y sobre todo generar todo lo que es reportes, ¿no? Tableros de solo los que vinieron del PC, saber qué está pasando, no estamos convirtiendo a través de qué anuncios lo están haciendo. Entonces, todo ese tablero lo vamos a poder crear en HubSpot y así tomar decisiones del lado de anuncios en tiempo real, a diferencia de Facebook, donde vamos a tener retrasos, como voy a repetir, y vamos a tener que sus reportes van a ser menos eficientes, al menos durante este periodo. Ahora, todo este tipo de soluciones son cosas que nos van a ayudar a entender mejor los cambios y todo, pero también hay que aprender a adaptarnos a todo esto. Tampoco es cuestión de crisis, las estrategias que estamos manejando o que se manejan a lo largo de lo que manejamos con PPC se puede mantener, nada más es estar monitoreando qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se nos está complicando, ¿no? Entonces, conocemos las estrategias, conocemos las datas, conocemos los horarios. Pues eso, de alguna manera, los que ya llevamos tiempo trabajando o los que aún son nuevos pueden encontrarla o pueden saber el comportamiento. Hasta cierto punto podemos pensar que se mantiene. Solamente adaptarnos a los nuevos cambios de medir y visualizar. Este cambio también va a ser importante porque también nos lleva a una cultura de aprender a determinar objetivos, KPIs, que nos ayuden a saber cuál es el color rojo o el color verde del KPI que deberíamos seguir, ¿no? Que muchas veces lo perdemos en ciertas ocasiones. Ok, una de las cosas que también podemos poder hacer, que lo que les decía, es sincronizar nuestras listas de contactos en HubSpot, ¿no? Al poder agregar todos los contactos a HubSpot, podemos generar lo que les comentaba, los lookalike en base al offline, y también vamos a poder trabajar con listas automáticas, con listas inteligentes, ¿no? Que también aquí tiene que ver mucho con la alineación con otros equipos, como por ejemplo el de ventas, ¿no? El que puede ventas nos ayude a generar listas de personas que están frías, personas que se quedaron en esta parte, poder crearlas eficientemente y luego sincronizarlas nosotros de manera automática con la herramienta de HubSpot también nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Esto va a quitar un poco el proceso de que, por ejemplo, regreso al ejemplo del Mailchimp, en el que tú tienes que subir automáticamente, tienes que esperar a que te pasen esa base de datos. Con esto, si lo están haciendo en tiempo real, creamos una lista que trabajemos juntos con algún equipo, marketing, ventas, en automático se estén haciendo y en automático esté haciendo este proceso de trabajar las audiencias, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales después de todo esto de qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos obtener data y cómo el CRM podría ser una herramienta muy fuertes hoy en día?
es que además de todo esto, necesitamos alinear los objetivos con nuestros equipos en general de marketing o con todo el equipo que trabajemos, ¿no? Toda esta información va a tener cada vez que alinearnos. Digo, los cambios vienen cada vez muy fuerte. Google está también ya trabajando en estos cambios, por eso la herramienta de Google Analytics 4. Entonces, el que podamos visualizar cuáles son los objetivos, que podamos enfocarnos hacia dónde dirigir, nos va a ayudar también a todos los que desarrollamos todo lo que es ads. Ahora sí que, ¿cuál es el punto donde necesito atacar? ¿Dónde dirijo la inversión? ¿Cómo mido? ¿O cuál de las diferentes formas me van a servir para que yo mida mi conversión y todo, ¿no? La retroalimentación con equipo siempre va a ser necesaria. Exacto, es algo que no estoy inventando, es algo que sabemos que existe, pero se tiene que fortalecer cada vez más, como vuelvo a repetir, con todos los cambios que se están dando y que vienen cada vez, ¿no? Y también una cultura de aprender a trabajar ya con la data. No estamos acostumbrados simplemente a agarrar y decir, pues ya, sí, hubo una conversión, hubo dos conversiones, pero ¿qué significan esas conversiones? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos mejorarlos? Entonces, las herramientas, como vuelvo a repetir, Google Analytics o CRM, nos van a ayudar a dar toda esa visibilidad. Claro que a través de estas herramientas quizás haya muchísimas más métricas que me dices que Luis me va a ser muy complicado porque es demasiada data. Bueno, pues por eso voy a repetir, es cuestión de cada uno de nosotros, cada equipo determine cuál es la métrica que necesitamos medir para que entonces podamos visualizarlas y tengamos, si estamos en CRM, un reporte, si estamos en la parte de Google, quizás un Data Studio nos puede ayudar o cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces esto va a ser como bastante imprescindible para todo esto, para todos estos nuevos cambios. Ahora sí que de mi lado sería como todo, como sabemos que hay muchísima más información, estaría increíble poder hablar y profundizar en cada uno de los puntos, porque seguramente van a haber preguntas. De eso del dominio hay más cosas, de eso del API todavía hay más cosas que van de atrás, ¿no? Entonces, ya después al final de esta presentación, igual ya les compartiré todo, al menos información que yo tengo, para que al menos ustedes puedan seguir profundizando más en el tema y de esta manera pues podamos crecer mucho más rápido y tener poder agilizar y pulir todas las estrategias que tenemos. Desde mi lado, básicamente sería todo. Digo, no sé si por ahí hay preguntas o se han generado preguntas que podamos contestar y compartir información que de lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias, Luis, por todo esto que nos estás platicando hoy. La verdad es que sí es cierto que estas actualizaciones nos van a afectar mucho en la cuestión del análisis de datos, pero vimos hoy varias como que soluciones y tácticas que podemos implementar para pues seguir teniendo éxito en nuestras campañas. Sí tenemos preguntas. Me parece por aquí que Marco Itza está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Igual, Laura, por asistirnos. Yo tengo unas preguntas en cuanto a la verificación del dominio y al pixel. Específicamente, cuando mencionabas que tenemos que verificar los dominios, decías que tienen que ser nuestro dominio. Sin embargo, actualmente, bueno, te cuento, tengo la tienda, la tengo en Shopify, y actualmente me aparecen dos dominios que no son míos, que uno es de fb.com y uno de translate.google. Obviamente, pues desde el dominio estoy viendo que son de estas dos aplicaciones, pero la pregunta concreta es, ¿las elimino para que no estén en la verificación que me está solicitando Facebook? Al momento de intentar verificarlo, me dice que de eliminarlos, me dice que voy a eliminar tráfico que está llegando a mi sitio. La segunda pregunta, acerca de los píxeles, ¿me recomiendas poner el píxel, te repito, en Shopify, me la recomiendas poner desde la aplicación de Facebook o desde la aplicación nativa de Shopify? Ves que hay dos formas de meterlos, uno como por el tema y el otro en la aplicación de Facebook. Entonces son dos preguntas en concreto. Muchísimas gracias. Ok. Marco, ok, esto de respondiendo a esta última, ¿no? Tenemos dos formas, justo como dices, ¿no? Pero si nos vamos a la parte creo que es la parte de tienda administración, no recuerdo específicamente, hay una parte donde te dice sincronizar, digo, creo que tienes que instalar incluso la parte de Facebook para poder generar este tipo de verificación, más que verificar, sincronizar el pixel. Incluso cuando tú lo hagas, te va a pedir como accesos a Facebook y es como uno de sus partners que tiene. Para dar de alta. Incluso si tú ya tuvieras el pixel, te vas a la parte pixel, hay una parte que dice, creo que partners, y cuando tú le das clic te va a aparecer como todas las personas, todos los partners con los que puedes hacer como integración. Después das a Shopify y lo que va a hacer es que te va a enviar o te va a preguntar por la tienda y ahí haces como la integración, ¿no?
Entonces, ese sería como el mejor método, más que agarrar copiar el código y meterlo, como dices, justamente en el tema o en esto. Lo mejor sería así, porque, vuelvo a repetir, la API ya está hecha, ya está integrada, entonces todos esos tracks que vas a generar van a ser más efectivos. Los genera automáticamente. Sí, y vas a ser mucho más efectivo a que solo tengas pegado el pixel y pues en realidad el API no va a estar funcionando. Ese sería aquí tengo otra duda que me acabas de recordar. El pixel que tengo puesto desde la sección donde dice pixel, allí es un pixel que se instaló desde el propietario de la cuenta, de la página. Y ya después yo al momento de integrarme al equipo, creo un pixel, pero ahora desde el administrador de anuncios, bueno, desde el administrador de negocios de Facebook. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que tenga yo 2 píxeles en el sitio o preferiblemente dejar solo el que yo sé que es el que se está usando? O sea, pues la verdad no es que tendrías que dejar solo uno, porque me voy a repetir, el la pixel verificación. lo que hacía el pixel era medir la cantidad de visitas y la cantidad de eventos. Entonces, en realidad ese pixel ya va a dejar, o los píxeles van a dejar de medir, digamos que ese tipo de cosas. Okay. Entonces, Ya. si verificas un solo dominio, en realidad solo vas a recibir información de un solo pixel. Entonces, el otro pixel, que quién sabe quién sea, básicamente no va a estar generando nada, solo te va a estar generando basura incluso en el mismo sitio web para cuestiones de posicionamiento y cosas así. Entonces, lo mejor sería limpiarlos todos, dejar un solo pixel y ese pixel sea el que te va a dar información. Pero como les dije en un momento, ese pixel, la recomendación es que sea de un único dueño. Si en tu caso trabajas en una agencia, el problema va a ser que si tú verificaste esa información, cuando, pensémoslo así, ¿no? El día que mañana ya no estén ustedes, esa información se la van a llevar y el cliente se va a quedar. Digo, eso sí es otro tema, es cuestión de cómo se maneje cada quien, pero lo recomendable es que el cliente se dé desde el administrador de la persona. Ok, excelente. Y en cuanto a la verificación que me aparece en los 2 dominios de FB y Google, no sé si te ha pasado. Esto depende, ¿no? Pudiera llegar a ser en la parte que no reporta los menús, donde está la parte de los píxeles, hay una forma de bloquear cuáles son los dominios que sí quisieras trabajar, ¿no? Esta parte que me dices, el de translate.com, tienes que revisar. Muchas veces pudiera hacer incluso campañas de display, si tienes campaña de display, algún tipo de campaña de Google, después te están apareciendo. Y en la parte de f.com, Facebook, es siempre Facebook, nada más que le pone otro nombre. Entonces, nada más tienes que verificar bien esas fuentes y de no ser como confiables, por llamarlas así, bloquearlas. Hay una opción que tiene el Pixel que puedes bloquear ciertos dominios donde están procediendo, ¿no? Entonces, eliminarlos si no tiene. Entonces, nada más asocia muy bien esos dos dominios para ver si son de alguna campaña que tiene, no son campañas tuyas, alguien las está aprendiendo o algo así, para que realmente totalmente las elimines de lo que está traqueando el pixel. Ahí sí tendría que revisarlo muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, Marco. Esperamos igual que ya se hayan resuelto tus dudas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle a Luis. Ese momento. La grabación se les va a compartir. Nos acaban de poner en el chat que si se las puedo compartir. La grabación se les va a hacer llegar a sus correos una vez que terminemos esta sesión para que igual la puedan consultar y revisar con más calma. Ok. Y perfecto. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, podemos dar por terminada esta sesión para que pues igual les mandemos la información y la revisen. Les queremos agradecer por acompañarnos en esta sesión, por escuchar. La verdad, Luis nos compartió muchísima información valiosa acerca de este tema que tenemos que ir pues buscando nuevas maneras para tener acceso a esos datos y seguir teniendo opciones para analizar y optimizar nuestras campañas para seguir teniendo buenos resultados. Muchas gracias por el tiempo, por la presentación, Luis, y a todos por asistir.